Estamos con el señor Daniel Hendler, director del Candidato. Prometemos, jurando sobre la Biblia que no tenemos, que no va a existir la peor pregunta del mundo, que es: Daniel, ¿te gusta más dirigir, actuar? Daniel, ¿te gusta? Quizá debe tener los huevos como un chico de 8 años de que le hayan preguntado. Todos, Daniel. Y voy variando, además, variando. Digo, actuar, dirigir las dos. Porque si no me hago... Prohibido. Bien. Viene en su rol como director del Candidato. Estamos hablando de cine uruguayo, de acto de violencia en una joven periodista, una de las películas más enigmáticas y extrañas de la historia de Uruguay, del año, de principio de los 80, ¿no? Es probablemente una película extrañísima que pueden ver en YouTube. Daniel proponía ampliarla a 35 milímetros y enviarla a festivales en el mundo. Ya no la van a aceptar porque ya creo que 35 ya no se proyecta más. Pero sí, sería bueno que la revaloren. Que tenga una revisión y que se le dé el lugar que merece. Sí. Con Daniel hemos compartido el rodaje de película de Ariel Winograd, Mi Primera Boda. Es un rodaje bastante particular porque lo que hacíamos básicamente era un entretenimiento, que Daniel como juez, con Alan Zabaga, hacíamos una competencia de quién sabía más del fondo del mar, la primera película de Damián Cifrón, de la cual Daniel es el protagonista. Entonces Daniel iba tirando cada vez trivias más jodidas: de qué color son los zapatos de Toledo en tal escena. Y me da ganas de hacer alguna hoy, de reeditar el concurso. Lo que pasa que con algún oyente por ahí, no sé pero le puedes preguntar. Hay un video... ¿De verdad? ¿Le puedes preguntar algo a Seba? Obvio. ¿Del fondo del mar? Sí. Yo les voy a contar algo. Hay un video en YouTube, si lo encuentra, la producción es genial, donde con Alan Zabag recorremos las locaciones del fondo del mar. La primera película de Cifrón, una película extraordinaria, una película que la he visto más de 100 veces, una película que hay que ver y recomendar. Yo sé que estamos hablando del Candidato, pero ahí vemos imágenes del fondo del mar. Viene bien igual asociar Candidato, el fondo del mar, Cifrón. Claro, montando, claro, Hendler, Candidato, el fondo del mar, Cifrón. ¿De qué año es esta película, Dani? Esta es del 2001, se filmó en el 2001. Se terminó de filmar creo que en el 2002 porque... Qué lindo momento para filmar. Los simuladores en el medio, claro. Exacto. Ahí vemos el tráiler del fondo del mar. Está Garzón, con quien no podíamos avanzar. Hay una escena, la de la barrera. Claro. Eso seguramente ya lo hablamos. Paso a nivel. Que está filmada, está bastante cortada la escena, y no por una cuestión de estilo o de ritmo, sino porque no podíamos superar más de 10 segundos actuando sin tentarnos de la risa en esa escena en particular. Las demás... ¿Por algún motivo que recordás? No. Es que viste que eso es inexplicable. Las tentaciones de risa, que son lo peor que te puede pasar como actor, y bueno, y no solo como actor, cuando estás en ciertas situaciones que te tentás no puedes parar. Pero como actor, filmando en Super 16 milímetros, que es celuloide caro, no había plata, nos venían a hablar, no había tiempo, pero no podés controlarlo, y cuanto más serio te pones, peor es. Porque cuando el germen está ahí inoculado, no hay manera de que no se active solo por cualquier cosa. Entonces al final Cifrón decidió ir filmando por tramitos. O sea, en vez de empezar de nuevo la toma, llegamos 7 tomas, no había más material. Dijo no, y arrancamos, nos tentamos y retomábamos de ahí. Íbamos avanzando así la escena. Impresionante. Horrible. Impresionante. Por eso no estás en Relatos Salvajes. Probablemente. Igual la película es como un relato salvaje ampliado. Si la ven, van a ver que podría haber incluido Relatos Salvajes. Trabajaste con muchísimos directores, hablamos de Cifrón. Hay directores de cine en tu familia. Wino, Revela y Stoll. ¿Sentís que de alguna manera naturalmente se te fueron añadiendo algunos gestos, o dijiste eso es valioso, me gusta esto de este tipo, y lo voy tomando y lo voy aplicando, o no? ¿Te reconoces como...? Sí. Conscientemente no, pero si me pongo a revisar, en realidad sí te puedo decir que mi formación es probablemente más de set que académica. O sea, yo tengo una formación académica limitada a seminarios, talleres, y haber sido compañero de grandes cineastas con quienes empezamos a experimentar, a hacer cortos desde jovenzuelos, como Federico Beiroj, Revela, Stoll, que nos íbamos para afuera. Y yo mientras yo estudiaba teatro, ellos estudiaban cine, y yo era como que, bueno, el que aportaba la pata, vamos a decir, en la dirección de actores, pero bueno, me siento que ellos también son con quienes yo me formé.
Entonces, obviamente, los directores, en especial ellos, pero todos con los que trabajé, para mí, obviamente, fue un aprendizaje brutal. Lo que pasa es que no puedo reconocer, para mí dirigir claro, porque para mí dirigir, yo puedo haber entendido, por ejemplo, cosas que me daba vergüenza preguntar cuando dirigí mi primer corto, porque ya antes había hecho cosas, pero nunca nos habíamos puesto a pensar en saltar el eje o no saltar el eje, ponerle cosas técnicas básicas que parecen complicadas, pero que se aprenden en una clase. En la escena esa del paso a nivel está saltado el eje, igual es una obra maestra la película, pero dale. ¿Eso te da un complejo de inferioridad profesional? No, bueno, que probablemente en la primer película que dirigí, que tenía que demostrarle al equipo que yo era un director idóneo, llegué como con la necesidad de mostrar, pero después cuando empezás a resolver un plano, ya te olvidaste de ese problema, es un problema menor, porque dirigir básicamente es digamos, tener la responsabilidad, después te puede salir bien o mal y podés, pero no, es un complejo que se evapora rápido en el fragor de la batalla. Pero bueno, eso, ¿viste? No te puedo decir que uno que sirva para algo tomar un enfoque o una idea de encuadre, un plano, porque después una película es un universo y saberla dirigir es saber entender ese universo y entender el lenguaje cinematográfico para ver cómo... Las miles de variantes, además, que salió, llueve, se cruzó un perro, digo, un montón de... conocer la problemática de los actores, de los técnicos y de ver qué recursos tenés para contar y juxtaponer planos y sonido. Pero eso, digamos, si aplicás fórmula, vas muerto. Hablemos del Candidato un poco. El Candidato es una película, una comedia, digo, me pareció, o por lo menos yo me reí bastante. Una película que de un modo totalmente directo y diegético habla de política, digamos, de política, de publicidad, del mundo de hoy, de las apariencias, de lo comunicacional. ¿Qué es lo germinal? ¿Cómo te apareció esta historia? Pero al final hiciste... No. La de ¿cuál es el germen del proyecto? Es, digamos... No es el que preferís actuar y dirigir, pero casi, yo estoy preguntando algo humano, algo incluso anterior. ¿Cómo te ocurrió la idea? No, está bien. Tiene que ver con lo político, cómo entra la política, y bien lo dijiste. Sí. Yo creo que en un punto, bueno, toda película es política. Sí. Por otro lado, es verdad lo que vos decís, que es diegética la forma en que se habla de la política, porque es como que la película es una comedia, juega con una trama de thriller sin llegar a ser un thriller. Y creo que la política es el universo, el microuniverso donde se encuentran estos personajes, pero no pretende ser un manifiesto sobre política o una reflexión concienzuda sobre los problemas que hoy nos afectan a todos. Pero el germen sí tiene que ver probablemente con eso, con una cierta angustia que me provocaba en una época, ya por el 2011, prender la tele, abrir el diario y ver cómo la violencia que se empezaba ahí a gestar en los medios, con las campañas, las operaciones. Algo de eso, decía, ¿en qué mundo nos estamos metiendo? Que hoy ya estamos totalmente metidos. Probablemente fue ese Pero está inspirado en la política argentina, ¿no? Porque cuando la veía no me imaginaba, obviamente nuestra referencia a la política uruguaya es el Frente, es Pepe Mujica, digo, ¿está inspirado más en lo político argentino, digamos? Bueno, no te diría eso. Están las cámaras, no puedo hacerte gestos. Pero sí. No, en realidad vimos referentes de toda la región, y en Uruguay, aunque acá llega más bien Frente Amplio, Pepe Mujica, hay acechando ahí algunos empresarios con ganas de copiar fórmulas y disfraces de la región, y que está bravo porque el Frente Amplio se está mandando bastantes macanas, perdiéndose la oportunidad justamente de armar su propia oposición interna, como bien lo supo hacer, y está generando en algún sector un descontento. Por supuesto que en la gente frentista ese descontento no se traduce en una duda sobre el voto. Yo votaría con los ojos cerrados al Frente Amplio, votaré con los ojos cerrados al Frente Amplio, más allá de que sí, que no me gusta Tabaré y no me gustan muchas cosas que se han hecho, pero no tengo ninguna duda porque lo que está ahí amenazando enfrente es bastante penoso. Por eso tiene un valor la película, en el sentido de, no sé si está bien utilizado el verbo, pero la marketinización de la política, que es tan actual. Parece una película filmada en tiempo real por muchas de las cosas que uno ve hoy en día en cuanto a lo político o la discusión política está maquillada por un montón de cosas que quedan muy explícitas en la película, ¿no? Sí, pero ahí es como mi capacidad premonitoria. Porque la verdad es que es bastante accidental, pero esto de que la realidad supera la ficción, en esta película más bien yo diría que la realidad como que a veces la arrasa la ficción, y
en realidad ya se veía venir algunas cosas que ya estaban pasando, pero por ejemplo la película se presentó en el Festival de Miami y cuando terminó la función el público en las preguntas hablaba de la referencia clara a Trump. Imagínate que en el 2011 yo no tenía idea de que Trump pretendía ser presidente, pero no tenían dudas de que la película hablaba sobre eso. Entonces hay algo que las películas, cuando se te presenta a los ojos del espectador, aunque se pone a pensar y dice, se la escribieron hace no sé cuánto tiempo, pero sí, hay como una interpelación medio directa, sí, producto de que por ahí ya no es un tema sutil como yo pretendía que fuera. No, porque si uno ve las campañas políticas en la región y sobre todo con el avance de la derecha, lo que ve en la película es como... está descripto de una manera que devela todas esos mecanismos de propaganda política que hubo en la región y que por eso digo, hay un valor ahí de ser tan actual, digo, más allá de que diga si fue premonitorio o no. No, eso lo dije un poco en broma, pero es verdad que yo cuando la estrenamos en Uruguay, que se estrenó a fines del año pasado, pensaba, quería estrenarla acá cuanto antes por miedo a que pierda vigencia, pero en realidad no, parece que viene. Se volvió, claro. Yendo al rodaje puntualmente, ¿hubo algún aspecto, digo, siendo esta una nueva experiencia, no tu primera experiencia como director, que dijiste, ahora estoy más copado con esto? Y cuando digo con esto, quiero decir, con algún área en particular, te copaste con la dirección de arte, que está buenísima, digo, con la fotografía, por ahí estuviste más metido o querías de puesta que la película signifique un crecimiento. Viste que como son tantas las áreas que uno a veces está más fanatizado o llega como interesado por todas obviamente, pero hay algo como que era tu pequeña obsesión. Está buena tu pregunta y después me gustaría más que me cuentes vos en qué situación estás, que creo que ya dirigiste tu segundo largo. Estoy por. Sí. Y que seguramente de las cosas que sentiste, que sufriste en el primero, estás tratando de revertirlas, pero no vas a lograrlo. Sí, preguntale si le gusta más conducir, pregúntale. No, yo lo que sí te puedo decir es que después de mi primer largo, pensé, bueno, quiero menos locaciones y me fui al carajo porque esto es una gran locación única y tiene te propone nuevas dificultades, no es que te resuelve todos tus problemas. Yo creo que con lo que me copé probablemente fue con la idea de mover un poco más la cámara, de ponerla en carros, incluso de usar el zoom, o sea, el traveling con zoom, de experimentar un poco más en traveling compensado. Sí, no solamente, también a veces no solo compensado, sino sumado, digamos, acercamientos sumados. Muy bien. Muy 70 de tu parte. Sí, es verdad. Bueno, yo qué sé, cosas que esta película daba un poquito más para jugar justamente porque podía tener como alguna relación con alguna película de la serie noir, incluso, o sea, al menos desde mi idea inicial. No, perfecto, sí. Pero después te diría que... Hay una charla en la Universidad de México, en la UNAM, donde Alfonso Cuarón dice que hay una promiscuidad de lentes, dice así el tipo, es muy técnico, pues es muy gracioso como lo dice, las películas necesitan personalidad, entonces hay que hacerlas máximo, dice así, como una máxima, dice, máximo con 2 lentes, basta de promiscuidad de lentes, tiene que tener su personalidad la película, porque dice que en esta búsqueda o en esta especie de hiperidea estética, como que todo tiene que resaltar y demás, se busca recurso y se pierde la personalidad, ¿no? Es casi como concentrar esas ideas, de hecho, el Renacido Revena está hecha con un solo lente, con un angular, que tiene un montón de aberraciones. Cuando pasan adelante de cámara, tenés la imagen toda rota, pero digo, tratar de jugarse a buscar esas cosas. A veces, esto que decía, de concentro todo en una locación. Trato de que tenga personalidad la película y controlar más, en vez de ser expansivo y decir, me siento por ahí más inseguro y vamos a darle plaza, cielo, sol, que suban, que bajen, esto, ¿no? Empezar a manejar la herramienta. No, está bueno, y es verdad que, por ejemplo, con respecto a los lentes, hay algo que hasta que no lo ves por ahí, vos podés tomar ciertas decisiones éticas, vamos a decir, de una ética propia, decir, por ejemplo, quiero regla, máximo 3 lentes, o más, yo quiero que la cámara, a mí por ejemplo en la película anterior me interesaba que la cámara mantenga siempre una cierta distancia con el actor e ir cambiando los lentes, pero tratar de no acercar la cámara. En esta, por ejemplo, me pasó un poco al revés, pero hasta que vos no ves el plano y no ves que el lente ese no puede funcionar en tu película porque no es el punto de vista, es ahí cuando dirigir es eso, es cuando vos ves a través de lo que estás haciendo. Por eso es que es muy difícil prever o esto de tomar ideas, porque cuando no entran,
Digo, cuando estamos hablando de películas orgánicas, para no decir logradas, claro, porque yo no sé si la mía, cuán lograda está, pero sí creo que es una película que finalmente fue orgánica, salió, encontró su universo, vamos a decir. La película trata de un millonario que se quiere candidatear y tiene un equipo de marketing que le está asesorando en su campaña, y todo esto transcurre en una locación, como bien decías. Contame la historia de ese lugar, que es increíble, esa estancia, ¿qué es? Mira, primero que la película sufrió varios accidentes en la previa, y uno fue que se nos cayó la locación donde íbamos a filmar 10 días antes, y siendo una película de una gran locación, que además la locación es la casa. ¿Y por qué se cayó? Bueno, era una bodega de vinos que tenía una casa y que la tenían medio abandonada. Era un proyecto para hacer cosas turísticas ahí, y no llegaba la luz y el agua y querían más plata. Nosotros se nos cayeron unos fondos ahí con los que contábamos. No solo no podíamos pagar ese dinero, sino que ellos además medio que decían, no, nosotros no nos hacemos responsables de que llegue el agua. Bueno, estábamos ya en un momento donde no había manera. No digo la bodega, pero en cualquier momento la diré, porque el resentimiento, ¿viste? Si no se va, en un momento hay que sacar. Sacar. La próxima entrevista, si sigue el resentimiento ahí, lo saco. Porque, y ahí salimos a buscar entre las locaciones que habíamos visto con el equipo y que habían sido descartadas o que no habíamos llegado a fondo, y estaba esta que yo la había descartado porque era demasiado imponente y para mí ponía al personaje en un lugar ya de una herencia, digamos, muy grande, aristocrática. Patricia, ya, claro. Sí, como de una dinastía, y lo ponía en otro lado. Pero al mismo tiempo, bueno, la posibilidad, y además porque no teníamos un mango, pero llegamos, es Uruguay esto, ¿no? Es muy pequeño. La película es una coproducción con Argentina, pero se filmó allá. El asistente de dirección había sido profesor de la hija del dueño de esa casa. Así que llegamos, conseguimos una cita con él, nos mandamos hasta ahí, y como estábamos a 5 días de filmar, porque ya a esa altura me mostraban cualquier cosa, casas de 4 habitaciones en Pinar, cosas que decían, bueno, pero no está tan mal. Mirá, ahí se ven, para quien esté viendo la web, las imágenes de la casa imponente. El tráiler que lo editó Rolandelli. Mando un saludo a Agustín Rolandelli, que editó el tráiler. Un fenómeno, porque no salen en los créditos los editores de tráiler. No, bueno, Rolando, le mandamos un saludo a Rolandelli, personaje del Fondo del Mar también. También, es verdad. Bueno, y llegamos ahí a la casa, que es a 3 horas de Montevideo, ya con el equipo todo dentro del auto, o sea, con la directora de producción, la productora ejecutiva, el fotógrafo, la directora de arte, los 5 apretaditos. Nos bajamos y salió el tipo con una gota de transpiración que le caía de la frente. Ahí fue, o este tipo, bueno, por ahí, viste, el primer prejuicio, o es un merquero, o está nervioso como nosotros. Opciones. O está nervioso. Y si está nervioso como nosotros, acá hay una oportunidad. ¿Qué? ¿Quieren tomar? Pasen. No era merquero y, bueno, no lo sé, pero... No en ese momento al menos. No parecía. El tipo, nosotros teníamos que filmar ahí, ¿viste? Y nos dijo, ¿tienen un plan B? No. O sea, no. Nosotros, y le dijimos, mira, yo dije, te aseguro que este equipo son cirujanos. No te vas a dar cuenta que estamos filmando acá. 2 semanas después, era todo lleno de barro, de equipos, de gente, y él a los cirujanos fascinado. se les va la mano, maestro. Sí. Señoras y señores, filmaron la película, perdón. No, a las 2 semanas digo que ya habíamos tomado todo aquello, y este tipo, que la verdad que aportó mucho a la película y por eso le pusimos el título de productor asociado, él estaba fascinado y conocía a cada uno del equipo, y por supuesto nos permitió filmar ahí por muy poco dinero, y hasta nos ayudó a conseguir un hotelucho a 40 kilómetros y transporte. O sea, realmente muy buena onda. Sí. el jueves 11 de mayo se va a poder ver en qué salas, Mirá, varias justo salas. Salieron ayer en varias salas, que no me las acuerdo de memoria, pero hay un Village Caballito, un Village... Bueno, hay varias, y aprovecho para decir, esto sale en Rosario. Sí, Gente de Rosario, está en 4 salas en Rosario. Muy bien. O sea, creo que va a ser la película más programada. Vas a ir a una de las presentarla, quiero creer. Y ahora esto me te obliga a ir al Cairo, a algún lugar. Y en el Cairo todavía no está, pero gente de Rosario, por favor, pásense la data, vayan a ver el candidato. Bien, el candidato entonces, pero momento de Conociéndote. Algunas preguntas que salen de lo usual para el señor Daniel Hendler, que vino y está aquí con nosotros. Si pudiera ser... Director, sí. Si pudiera ser un personaje de una película o serie, ¿cuál serías, Daniel? Vale de todos los tiempos, lo que quieras. Y Seinfeld, me parece. Quisiera ser... Ella sos medio Seinfeld. Y bueno, quisiera justamente estoy bastante bien. Neurosis, judío, ya sos, Daniel. Ya sos Seinfeld. No quise pensar mucho, no quise dormir. Bien, perfecto. Si te encontrás con vos mismo a los 15 años, ¿qué te dirías?
me diría, ¿dónde dejaste guardado aquel archivo que te escribiste para vos a los 40 años que no lo encuentro? Perfecto. A los 18 me lo escribí. No. ¿En serio hiciste eso? Sí, cuando ya Perdón, existían. no. Sí, Por me lo favor. escribí ya en una computadora que ya existían. Sí. Y dije, carta para mí a los 40 años. ¿Y recordás Y algo? Algo te tenés que acordar de algo. Y no, porque la idea era como cosas que yo decía, no te olvides de esto, no te olvides del otro. Bueno, en fin, la voy a encontrar. Entre disquetes. Una pesadilla que te haya quedado grabada, un sueño muy impactante, fuerte, que te despertaste y dijiste, esto fue tremendo. Sí, tiburones. Mi primo y mi hermano ahí en agua de mar nadando y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, ellos se fueron y llegan tiburones. Una canción para tu funeral. Uy, con esta sonando es difícil. O sea, no te inspira No se te mucho. ocurre, No, pero alguna que claro. te... Mira, tendría que elegir en español por una cuestión, viste, que al final de cuentas somos antiimperialistas, pero me gustaría Neil Young, si te soy sincero. Neil Young. Sí, pero Espectacular. también podría ser Mateo y ya un ukulele, alguna de Mateo. Te operamos tipo Matrix, te ponemos un chip para aprender cualquier habilidad que no tenés. ¿Qué elegís aprender? Por descarga y ya sabés hacerlo. ¿Por descarga? Claro, como en un segundo ya aprendés a hacerlo. ¿Aprender algo? Sí. A mover objetos. telequinesis. Sí, como telequinesis. Carrie, Mirá qué listo. lindo. Si salís en la tapa del diario, ¿cuál te gustaría que sea el título? No quiero parecer un pelotudo. Señoras y señores, Daniel Hendler pasó por una casa con 10 chinos. Gracias, Dani, por haber venido. Gracias, Seba. Nos quedará la trivia del fondo del mar cuando nos volvamos a encontrar. Algunas preguntas, Me respuestas. encantaría. No quiero tampoco hacerles, pedirles que me inviten de nuevo, pero me encantaría. Y los invitamos a ver el candidato. El candidato. Que creo que les gustó, aunque no Sí, lo expresaron sí. tan abiertamente. Y Yo jueves, creo que es les el día del gustó. estreno y hablamos de los estrenos, la vamos a recomendar. Sí, claro. Dale, vamos a recomendar. Ramones.